Ahora yo estoy arriba y todo funciona a las mil maravillas. Por eso es que tenemos que tratar de sacar esa fuerza de donde no la hay, De nuestro interior, de donde porque un hogar somos nosotros mismos. That Texas town, like that shack outside the Grange, you know what I'm talking about. Somos En la Voz de Ella, un programa hecho por mujeres y para mujeres. Pero si eres hombre, no pasa nada, te quedas por aquí y luego en los comentarios nos dices qué te pareció. Abajo te estaremos dejando los enlaces de nuestras páginas para que nos sigas y también nos comentes. El tema que vamos a tratar hoy es la maternidad. Y para eso tenemos como invitada a Cecilia, madre de 2 niños, músico, además. Somos En la Voz de Ellas. Ya comenzamos. Hace una semana estábamos preparando el programa y pensamos en ti en primer momento. Porque para nosotros, por supuesto, eres un ejemplo como madre y todo lo que afronta la tarea de ser madre en Cuba. Pero bueno, quería preguntarte, Cecilia, ¿qué es lo que no te han contado sobre la maternidad? Desde la primera experiencia, porque cada una es diferente. Es cierto, Iris, tienes toda la razón. Desde mi punto de vista, la maternidad es la experiencia personal más gratificante e impactante en la vida de una mujer. Es una mezcla entre alegrías y retos. Yo les voy a decir la verdad. Yo siempre soñé, ya desde adolescente, con la vida de una mujer. O sea, desde me miraba y decía, cuando yo sea madre, quiero esto. Y veíamos películas, y veíamos revistas y fotos, y veíamos a la mamá en su cochecito, papá al lado. Vamos a dormir todos en la cuna. Mamá viene, le da el café a papá. Qué idealizado, ¿no? Sí, yo lo Me ha dejado, lo soñaba así. lo tengo todo malo que. Lo soñamos, lo Pero- proyectamos, Espérate, pero porque Entonces, es too much. viendo eso, pues lo deseé mucho más. Hoy soy una madre feliz, no lo puedo negar, pero sí pasé en mi camino por cosas bien fuertes. Mi primer bebé, Edgardo, que hoy tiene 15 años, fue un bebé que en maternidad era el único niño que lloraba. Y no sabíamos por qué. Venían las enfermeras, los doctores, las de limpieza. Mamá, pero ¿por qué llora? Ya le cambiaste el pañal, ya le diste el pecho, le cambiaste. Ya lo hice todo. ¿Y con quién vienes? No, con mi mamá. Y ella te ayuda, sí, me ayuda, pero no sabemos ya qué hacer. Y Edgardo siempre lloró mucho. En casa también lloraba. Eh, yo decía, pero esto no fue lo que yo vi en las revista. revistas y en las Claro. películas. Eh, Mi esposo, padre de mis 2 hijos, me apoya, pero no era era mamá. La que siempre se levantaba en las madrugadas, la que le daba el pecho, por supuesto, pero me quedé, creo que una noche así y dije, ay, Dios mío, ¿en qué me he metido? Suele Listo. pasar. Fíjate qué diferente tu experiencia de ser madre, ¿sabes? Todo ese momento previo, la preparación, digamos, con mi experiencia, ¿no? Porque en mi caso era una cuestión de, bueno, como el reloj biológico diciendo, ting, Te ting, toca. es hora, ¿no? Mi pensamiento siempre fue, bueno, aquí no quiero tener hijos, en este país yo no quiero tener hijos, las condiciones no son óptimas para mí, para eso, ¿no? Pero igual tocó. Y bueno, pues salí embarazada, tuve bebé, pero fue impactante todo, fue un golpe, porque uno, por mucho que el reloj biológico esté diciendo, ting, ting, te toca, tú realmente no estás preparado cuando eres madre primeriza, mucho más, para, para hacerte cargo de otra persona, de tu hijo además. Y yo recuerdo el miedo, a mí nadie me habló del miedo, del susto por otra persona que no eres tú, pero se siente como si fuera parte de ti, es complicado. Sí. Es cierto, junto con ese bebé viene una cajita, que yo le llamo así, que se llama responsabilidad. El que no tenga eso, la madre que no sienta eso, creo que no va a poder Claro, enfrentar Hablábamos de eso la hace maternidad. 0, segundo antes que... En sí. la preparación está aquí, hablábamos de eso, de Sí, la responsabilidad, que tú la sientes
fluir por las venas. No te puedes alejar de eso, ¿no? Yo siempre digo que yo fui Cecilia, con 86 kilos que pesaba yo segundos antes de nacer mi Edgardo, mi primer hijo. Mi Edgardo pesó 9 libras y cuando salió Edgardo, que me lo enseñaron, yo fui otra Cecilia. Ese segundo fue un cambio rotundo. Me imagino, Y cuando llegué a casa sentí ese miedo que dices, lo sentí. claro. Y cuando tuve el segundo, Esteban, sentí más miedo, porque incluso ese día recuerdo que fue algo bien raro, porque tenía a Esteban cargado, Edgardo estaba en casa de sus abuelos para yo poder estar los días en maternidad, y cuando Edgardo llegó, que iba a conocer a su hermano por primera vez, yo empecé a llorar No. porque todo mi amor estaba volcado hacia Edgardo. Y ahora tenía Claro, dos pedacitos que habían salido de mí claro. y yo Ay, tenía qué vida. que compartirlo. No podía... No, Y es ese momento de nosotros tres juntos, de sentir que esas dos personas salieron de ti y que su mundo, el de ellos, soy yo. Sí. Y todavía lo son. Edgardo tiene 15 y Esteban 10, pero todavía su mundo soy yo y lo serán siempre como lo son para mí mis padres que sí, son de mi vida. claro. Es que cuando eso estábamos hablando ahorita, para mí la maternidad, por ejemplo, es una experiencia, yo no la planifiqué, yo no la vi en revistas, yo realmente pensé que nunca iba a tener hijos. A mí me decían, tú sabes que las niñas ¿En sueñan serio? con tener hijos. A ver, yo no Dije, lo no, soñé, eso pero no es para mí. Yo sí acaso tendré hijos, no sé, cuando tenga 40 años. Uno claro. escuchaba así como las mujeres en Europa tienen hijos a muy tarde edad. Yo estudiaba danza, después estudié teatro y llegó la maternidad con 16 años. Entonces, para mí la maternidad llegó como una caja de sorpresa, pero yo recuerdo en el minuto 1 que ahí me dijeron que yo estaba embarazada, ya yo ahí sin haber parido, sin haber dado a luz, ya yo ahí fui madre. Porque luego de eso vino la responsabilidad de cuidar un embarazo que podía ser pretérmino, que podía salir Por antes de supuesto. tiempo. A mí me descubren el embarazo con 5 meses de embarazo, 21 semanas. Ya un embarazo Mi hijo medía avanzado. 23 centímetros. Entonces fue todo, un estudiante con 16 años, cómo se enfrenta a la maternidad. Y ya desde el minuto 1 fue, yo voy a ser madre y tengo que llegar toda esa responsabilidad. Y ya desde ahí, las cucas, de esas que nadie habla, de en la maternidad que te dan cuando tú tienes una barriga, cuando vas al baño y tú no sabes cómo enfrentarte, ir al baño y con una barriga, tú dices, te da miedo. A mí me daba miedo porque yo estaba ingresada por amenaza de parto pretérmino, entonces me daba miedo porque no sabía, es un proceso desconocido. Además, tu cuerpo está en formación, tu mente, tu mentalidad, eras Yo muy joven. recuerdo así ese momento en que me dijeron que estaba embarazada, por supuesto todo el proceso, pero ya después, el momento en que yo doy a luz, lo que más recuerdo es cuando mi hijo lloró, que yo lloré junto a él, que dije, fue una emoción tan grande, es como volver a vivir memoria de los sentidos, ¿no? Me vuelvo a acordar de todo, de la luz y el salón, que es otra cosa que nunca te cuentan Es en la impactante. No, maternidad, el salón de maternidad en Cuba. Yo dije, y yo voy a dar a luz aquí, porque yo en ese tiempo entre películas, revistas, uno se imagina un salón sí, claro. pulcro hasta el Te último digo, detalle. te digo algo. Cuando yo di a luz, el hospital estaba en construcción, ¿ya? A mí me pasaron, bueno, vamos a empezar porque se veía antes de entrar a todo ese sitio, escombros, cemento, obreros, demás. Madre mía. No había camilla para que me llevaran al salón de la sala previa, ¿no? Pues preparto. No había camilla, yo tuve que caminar hasta el salón. Luego en el salón, eh, un montón de personas ahí a mi alrededor porque había hecho fiebre. Un médico de repente, porque yo estaba aterrada, que eso tampoco nadie te lo cuenta, ese miedo, ese susto, porque uno se embaraza, uno vive todo el proceso de 9 meses, que es largo, y luego, bueno, esto tiene que salir, esto va a salir, por supuesto, ¿no? Eh, pero nadie te cuenta cuando va a salir, ese preciso momento. La ¿Cómo gente son los dolores de lo parto? evade porque asusta, porque es un momento muy frágil para las mujeres, que de hecho tienes un pie aquí y el otro lo tienes en el otro lado, en la Es un tumba. riesgo, Es siempre es un riesgo. extremadamente riesgoso traer una vida al mundo. Y luego estás allí y te dicen, puja, puja, entre mujeres chillando.
Dios mío, yo no hablé allí dentro, yo estaba aterrada y luego te dice empuja y tiene que salir. Rumors spreading round. Cecilia, si hay algo que yo considero que es un poquito, que sí me saca de mis cabales muchas veces y también de esos estados de planificación es, me encanta vivir en Cuba, me encanta el Caribe, pero también las circunstancias en las que vivimos a veces nos llevan a un punto en el que realmente tenemos que meditar como madres y como mujeres. ¿Qué significa ser madre en Cuba? Ser madre en Cuba, bien difícil tu pregunta, Iris, pero wow. Por muchos momentos de mi vida he pasado y he pensado en irme de aquí, porque he pensado que nuestra vida es mejor y un mejor futuro para nuestros hijos. Por diferentes circunstancias no ha sido posible eso y nos hemos quedado aquí porque también amo mi tierra, amo mi país. Siento que, no sé, que nos merecemos algo mejor para que nuestros hijos crezcan como ellos lo merecen. Ser una madre en Cuba lo estoy sufriendo ahora, porque como dije ahorita, tengo un hijo adolescente que necesita a su edad cosas que yo quisiera, pero no puedo darle. Por ejemplo, y muy sencillo, momentos para él sentirse libre, o sea, esparcir su Claro. tiempo con sus amigos, Ocio. ocio. Los jóvenes de hoy no tienen a dónde ir, Para nada. no tienen a dónde ir. Uno Por no eso tiene dónde nosotros ir. no tenemos, pero bueno, ya tuvimos una época en que encontramos Sí. un poquitico más de opciones, pero hoy no lo tienen. No, no existe. Y por eso muchos jóvenes recurren a muchas cosas que están sucediendo hoy que espero que en mi hogar nunca entre eso. Yo soy una madre que busca muchas estrategias. En la COVID, por ejemplo, yo todos los días tenía algo pensado. Yo me acostaba y decía, mañana, ¿qué hago, Cecilia? Porque fueron casi 2 años en casa. Sí. Y hoy por hoy sigo haciéndolo. Siempre estoy tratando de crear. Hoy vamos a hacer esto. Porque como no tienen opciones, yo necesito mantenerlo a él pensando, siempre dándole qué hacer para que no piensen a una edad tan vulnerable y Complicado. Es tan que un niño complicada no merece como... rendirse como está el resto de la población y eso está muy bien, que los incentive a que cada día Exactamente. es algo nuevo. Por ejemplo, a ver, Gardo estudia ballet, está en primer año de nivel medio, ya le quedan 2 años para graduarse. Ayer comenzó a hacer prácticas, vamos a decirle así, en el ballet de Camagüey. Regina los empezó a llamar y él le gusta el ballet, se apasiona por el ballet y él sabe que va a graduarse de ballet. ¿Cuál es el salario de un bailarín en Cuba? Él tiene un amigo que vive detrás de nosotros. Sus padres son excelentes personas, amigos nuestros. Son negociantes, son personas de negocio, de mi pyme, de Claro. compra y venta. Su hijo, que tiene un año mayor que mi Edgardo, trabaja con sus padres, o sea, vive de eso. Tiene una novia igual que Edgardo, pero ellos van a lugares que Edgardo no puede No ir. puede. Edgardo está constantemente viendo eso. Y eso me da a mí más trabajo como Claro. madre Y y preocupación. preocupación porque es todo el tiempo, Tata, sí, pero tu Claro. vida cuando te gradúes, tu carrera, eso vendrá en otro momento, cuando tú entras a una compañía, cuando es difícil, Qué porque difícil eso me para las madres, demanda ¿no? una cosa bien alta para mantenerlo a él todo el Claro. tiempo. Yo no puedo, esto es un trabajo, ser madre es un trabajo a tiempo completo. Cierto. ¿Y alguna vez, hablando de eso, has pensado, porque a veces planificamos cosas para nuestros hijos que pensamos que pueden ser posibles, pero la vida nos da una galleta y nos dice no? Y nos has dicho, me siento no culpable, la culpabilidad, pero casi he construido algo que no es cierto, También. ¿no? Quizás le digo que sí, pero cuando él se gradúe, como Cuba es algo tan difícil y constante movimiento, que hoy hay una situación y tú no sabes dentro de 3 años qué va a pasar, no hay una estabilidad, ¿no? Aunque Claro. nosotros en nuestro hogar intentemos tener una estabilidad, intentemos tener una vida organizada. Hay algo que no está en nuestras manos. Entonces, cuando nuestros hijos se gradúan, ya mi hijo se graduó, entonces
todo esto que estudia, lo vas a tener, lo vas a conseguir, sí puede ser. Entonces después es como, yo estaré defraudando a mi hijo. Eso mismo me pasa. Claro. Yo en mi interior, yo misma me digo, yo se lo estoy diciendo, pero yo en mi interior digo, estaré por el camino correcto. No por gusto, muchas mujeres dicen, no, yo en Cuba no paro. Claro. Tiene sentido. Es que no se trata solamente de la adquisición que pueda tener otra familia, otros niños, los hijos de otras personas. También se trata de la educación que le están dando a tu hijo. ¿Hasta qué punto tiene calidad esa educación? ¿Hasta qué punto tu hijo tiene un maestro delante? ¿Hasta qué punto lo que le están enseñando le va a servir para algo? Sí. Entonces está la otra parte que tiene que ver con la alimentación y todo lo que necesita tu hijo para desarrollarse y lo que necesitas tú para tener la salud, la fortaleza suficiente para estar allí para él, para protegerlo. Sí. Entonces se convierte eso en un círculo tan vicioso y tan extraño en que tú ni te alimentas ni te proteges y estás todo el tiempo en caos y no puedes darle lo mejor a tu hijo. Con todas las ganas, Con toda todas la las ganas. disponibilidad. Con todo el esfuerzo y con tus 5 trabajos. Sí, complicado. exactamente, es muy complicado. Mira, yo tengo en casa que a veces yo hablo con otras mamás y me dicen, ay, el niño está en karate y tiene que comer fuerte, menos mal que el otro está chiquito todavía y lo que tú le des, pero yo tengo en casa 2 niños que necesitan una dieta, los dos. El bailarín porque necesita Por supuesto. para su tono muscular, él un día me dijo, mamá, me parece que estoy comiendo demasiada harina. Necesito comer más fruta, Proteínas. más proteína y más ensalada. Claro. ¿Por qué? Yo necesito tener más tono muscular, que de hecho es Susana, él es el que más tono muscular tiene, Ah, bueno. porque yo trato. Ay, Dios mío, y mi mamá tercer detrás. salario. Y Con mamá tus hijos. detrás. Con mi tercer salario, porque el quinto es para comprar preservativo, ya lo tengo todo planificado. Ay, Dios Planificado, mío. así me pasa. Y me pasa con Esteban, que Esteban debe llevar una dieta especial, porque Esteban está dentro del espectro autista, es un niño funcional que está hoy en la enseñanza general, pero es un niño que debe llevar una dieta, que yo no puedo dársela. Hay momentos que puedo hacérsela, pero hay momentos en que no. Y hay momentos en que su barriguita nos da signos de que ya necesita nuevamente su dieta, y él mismo me lo dice, mamá, ya estoy saturado. Sí. ¿Y de dónde? Porque es una dieta libre de gluten, es una dieta alta en antioxidantes, porque él tiene un nivel oxidativo elevado. Yo he tenido que aprender muchas cosas sobre esto. Como Eso es toda otro reto que madre. he tenido como madre. Y no puedo, Qué no puedo. triste, ¿no? Porque esas son de las frustraciones que a veces, a ver, economía saturada en el mundo entero, baja economía también en el mundo entero y las capacidades que podemos los seres humanos alcanzar están en nuestras posibilidades. Pero cuando no está dentro de tus manos y tú sabes que tú tienes el esfuerzo, tú sabes que tú tienes la fuerza, el empeño y la salud para ir y recorrer el camino para lograr lo que necesitan tus hijos, pero que no puedes, ya no hay manera. No hay Yo manera. recuerdo una conversación que un día tuve contigo que tú estabas buscando la vitamina C, algo tan necesario, pero tan difícil también en nuestro De país. conseguir. Por ejemplo, para tu niño como la vitamina C, yo le dije, yo me quedé así de para adentro para mí, algo tan simple, Tan simple. Sí. pero que es tan necesario para tu hijo, ¿no? Sí. Entonces, esos momentos, es como casi para rendirse, pero no, tú tienes que coger. Sí, es como para rendirse, pero y es esa fuerza que uno tiene que sacar de adentro y no dejar de sonreír. Y voy, y cuando me levanto digo, hoy va a ser un buen día, todo es posible, porque ellos me necesitan, porque como dije al inicio, nosotros somos su mundo. Claro. Ahora. Y Esteban y Edgardo no tienen por qué enterarse todavía Por supuesto. del caos. Yo estoy aquí para llevarles a ellos lo mejor que yo puedo ofrecerles, porque recuerdo que yo crecí en la etapa esa de la llamada periodo especial. Sí. Ay, pero mi infancia fue tan bonita. Sí, era Mamá y distinto. papá, yo no sé lo que hacían, pero Magia, hicieron magia. que nosotros no pensáramos en lo que estaba pasando. Entonces yo quiero hacer eso mismo con mis hijos. Ya ellos tendrán su momento de pensar en lo que está pasando y de responsabilizarse entonces ellos. Ellos tienen sus responsabilidades como niños, por supuesto. Es que la infancia hay que cuidarla y La como infancia hay que madre cuidar. Es un es nuestra momento responsabilidad. tan Como importante que te marca para toda la vida.
cómo tú sacas tiempo para ti. O sacaste también, porque hemos hablado de esa primera etapa de ser madre, ¿no? Pero el después, cómo uno saca tiempo para uno y algo que tampoco te cuentan en la maternidad. Apetito sexual, belleza, cómo tú te ves, cómo tú te sientes emocionalmente y el sentido también de la responsabilidad, ¿no? Que hablamos un poquito ahorita. Sí, wow. Muchas preguntas bien. Vamos a empezar. Tiempo para ti. Mira, yo soy una mujer y una mamá bien organizada. Esa es una de las cosas que me caracteriza. Y he tratado que en mi hogar haya esa organización, porque siempre he pensado que cuando uno se planifica, todo sale mejor. Con Edgardo, mi primer niño, dado que fue un bebé súper intenso, el Sagitario, un niño muy intenso que necesitaba mucho de mí, Dios, yo tuve que crear estrategias me imagino. en casa para yo poder, porque había momentos en que yo quería gritar y lloré noches que lloré, porque yo decía, yo quiero que esto sea bonito y a veces Claro. no lo logro porque no, llegaban las 8 de la noche y no había todavía podido ir al baño, no me había cepillado mis dientes. Comía dándole el pecho a Edgardo, que fueron 38 días con unos dolores inmensos. Porque él tenía que hacer el pezón y parecía una Claro. turbina dando. Aquello era. Entonces yo empecé y dije, no, esto no puede ser así toda nuestra vida. No puede ser. Yo soy una mamá alegre, yo soy una mujer. Yo, Ay, yo, Dios. yo quiero. Tú eres una mujer de revista. Sí, yo quiero arreglarme, yo quiero salir en mi coche con la sábana y cargarlo y tirarnos una foto los tres bonita. Aquello era. Uno se ríe. Uno se ríe, pero hay fotos que mi papá, porque mi papá, él cogió el primer momento que a Edgardo se le cayó el ombligo, lo cogió en el momento Preciso. porque él estaba siempre con una cámara en mano. Y hay fotos que nos vemos a Edgardo y yo tratando de poner en posición a Edgardo para que salga aquella foto bonita para mostrársela a los demás. Eso es un engaño. Para mostrársela a los demás y que esa foto salga bonita. Entonces yo dije, Claro. no, esto hay que empezar a hacer horarios de sueño, horarios de comida, horarios de juego, que hay cosas que se nos salen de las manos Por porque supuesto. no todo se puede planificar. Pero creo que ya con el segundo bebé, Esteban, todo me salió mejor. No sé si fue la experiencia o es que Esteban fue un bebé diferente, su personalidad, y la vida se nos empezó a acomodar. Tanto que hoy la tengo. Mis niños llegan de la escuela, ellos tienen un cesto para la ropa blanca, para la ropa sucia, para los zapatos, porque mamá necesita su espacio. Y Claro. cuando mamá un sábado y un domingo quiere dormir en la mañana, nadie puede tocar el cuarto, o sea, abrir la puerta, porque mamá trabaja todo el tiempo. Tú eres grande, tú sabes hacer tus cosas también, yo te he enseñado para eso. Y entonces he tratado de prepararlos para la vida, porque uno tiene hijos para la vida, Claro. no solamente Para uno. para uno, para Sí. la vida uno los prepara, porque llega un momento en que se nos van, desgraciadamente, Pero es así. y sí, ese momento llegará, pero todavía ahí los tengo ahí, los apapachaditos Oh, ahí. pero tienes que tener cuidado porque dicen que los niños deben estar cerca de mamá hasta la adolescencia. Ya en la adolescencia tienes que entregárselos a papá. Porque si ¡Qué miedo! les hacemos daño, les hacemos daño. La dependencia, ese vínculo. Ese vínculo nunca se va a romper, pero hay que dejarles espacio porque ellos tienen que aprender a existir sin ti. Tengo un adolescente en casa y puedo decir hoy así, francamente, que somos mejores amigos. Edgardo Qué todo me bonito. lo cuenta. Edgardo, su primera experiencia sexual me la contó. ¿Verdad? Yo le compro los preservativos, Pero qué bueno. converso con él y con su novia sobre una sexualidad responsable, porque los dos son jóvenes, tienen 15 años, no Claro, podemos ahora, ellos necesitan vivir cosas. por supuesto. Y esta es otra etapa que tengo ahora en mi vida de mamá, De consejera de también. consejera, Por ¿cómo no? supuesto. Porque las Sí. madres también somos eso. Pienso Somos que es psicólogas, muy, consejeras. Claro. pienso que Ah, es muy importante la comunicación, porque ahí está todo. bueno. Ahí, Sobre todo hablando de condones, porque eso también es tiempo para una. sí. La libido, ¿qué tal?
todavía está bien. No, Pero- en el momento de bebé pequeño, Dime que no en se el momento de bebé pequeño pasa la cuarentena, ¿sabes? Escuchamos Momento de algunos espera. momentos y conozco mamás que dicen, ay, yo cuando estaba en ese momento era cuando más deseo tener. Yo no, yo no sentí eso. Yo estaba tan pendiente a lo que estaba pasando, a eso que me exigía todo el tiempo del mundo, que yo, francamente, pobrecito Edgardo, no tenía deseos. No tenía. That Texas town, like that shack outside the Grange, you know what I'm talking about. Deja por aquí los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.